En nombre de Socoldet y ACT Consultores, damos la bienvenida y agradecemos este espacio que ustedes nos brindan para poderles llevar a cabo esta actividad, como varias que hemos llevado a cabo como parte de la gestión de Socoldet y pues con nuestro patrocinio ACT Consultores. El día de hoy vamos a llevar a cabo una actividad muy general. Vamos a tratar de dar en esta hora y media que dura la actividad de capacitación, de formación, todas las pautas básicas que se deben tener en cuenta para poder hacer un reporte al Ministerio de Trabajo, los estándares mínimos que tiene la organización para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esta va a ser una formación que va a ser certificada, para lo cual pedimos que nos diligencien el enlace que tenemos en el chat de este Meet, con los datos muy claros y para que verifiquen que quede de manera correcta, porque pues a ese correo con esos datos, haremos llegar el certificado. En ese mismo chat vamos a recibir las preguntas. La idea es que cuando vayan surgiendo las preguntas, pues vayan tomando allí nota en el chat para que podamos ir despejándolas, que vayan siendo consecuentes al tema que vamos tratando, ¿sí? El tema de hoy, entonces, como lo decía, es la manera adecuada de hacer el reporte al Ministerio de Trabajo de los estándares mínimos. Ese reporte pues se tiene que hacer a la página del ministerio. Voy a colocar en el chat el enlace que el Ministerio de Trabajo, a través del sistema, el Fondo General de Riesgos Laborales, habilitó para que se lleve a cabo allí el reporte. Hay que tener en cuenta que hoy ese reporte o ese enlace está deshabilitado. De acuerdo con la circular 093 de 2023, el periodo inicia el 1 de febrero y termina el 29 de marzo de 2024. Entonces tenemos allí 2 meses para realizar este reporte. Mi recomendación es que lleven a cabo ese reporte, ojalá en el mes de febrero. No esperen a marzo, porque a veces, o bueno, no a veces, es que tuvimos la experiencia del año pasado que esa plataforma colapsó y pues hubo empresas que se quedaron sin hacer el reporte, quedó en extratiempo. Se hizo el reporte, pues no, digamos, no salió una circular o una comunicación adicional que diera más plazo, pero igual pues las empresas que no pudieron dentro del plazo inicial, lo pudieron hacer después. Quedó hecho, pero quedó a extratiempo. Que vayan a colocar alguna sanción por ello, pues por ahora no se ha sabido de que lo hayan hecho. Y adicional, pues el tema es que el reporte pues se debe garantizar que se haga, independientemente del lapso de tiempo. También recordamos que estos reportes se vienen haciendo desde el año 2019. Es decir, al Ministerio de Trabajo debimos haberle reportado cómo se cerró en diciembre el sistema de gestión para el año 2019, 20, 21, 22, 23. Y pues 2023, este último, es el que vamos a hacer en este mes, en este periodo entre febrero y marzo. Si no lo han hecho, hay que hacerlo. No conozco todavía algún tipo de sanciones por no haber hecho este reporte. Sin embargo, nuestros abogados recomiendan que el reporte pues debe hacerse de acuerdo a ese marco legal que nos establece llevar a cabo el reporte, y que pues la sanción, en el hipotético caso que existiera, pues va a ser menor por reportar tarde que por no reportar. Entonces el llamado es que lleven a cabo este reporte, así sea extra tiempo, de los años que les haga falta que no hayan realizado.
Para los que han hecho el reporte año a año de manera juiciosa, todos los diciembres a la derecha y todos los eneros, febrero o marzo al Ministerio de Trabajo, pues, allí estarán tranquilos de su cumplimiento legal, ¿cierto? En conclusión, pues este reporte es un requerimiento legal establecido en la resolución 0312, de la cual pues vamos a hablar de manera muy general el día de hoy. Este manejo eh, lo vamos a hacer por invitación de Asocoldet, es una actividad realizada por Asocoldet, donde nos invita a llevar a cabo esta charla, y pues este año van a haber varias charlas más. La idea es que por lo menos hagamos una trimestralmente. Vamos a tratar que sea al menos bimensual, pero todo dependerá del tiempo, de las agendas que podamos tener. Mi nombre es Freddy Ramírez, soy administrador de empresas, soy especialista en gerencia de riesgos laborales, seguridad y salud en el trabajo, soy auditor líder para algunas normas, en este caso como auditor líder en ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, y auditor interno para las mismas normas y para otras como 17025, 39001, 28001, NORSOC y RUC. Mi experiencia es de 12 años administrando sistemas de gestión de HSEQ, de seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad, de los cuales pues 7 de ellos los desarrollé en el sector de hidrocarburos. Actualmente soy gerente socio de la organización AST Consultores, quienes llevamos el servicio de consultoría en sistemas de gestión. Esta charla que vamos a hacer, pues, como les digo, es una charla muy general. Cuando dicto este tipo de charlas o este tipo de formación, digamos, para llevar a cabo una formación completa de un líder que implementa el sistema de gestión en una organización, pues lo hacemos unas sesiones, en varias sesiones que suman 12 horas y un poco más. Entonces, vamos a tratar de ser lo más concretos posibles en cada ítem y tratar de desarrollar y darle cumplimiento al tiempo que nosotros nos programamos para llevar a cabo esta actividad. El marco legal, el decreto 1072 de 2015, en su artículo 2246, donde nos establece que debemos tener un sistema de gestión para todas las empresas que tienen, que fungen como empleadores, ¿sí? Es decir, no importa que la razón social sea una persona natural o una jurídica, ¿sí? Siempre y cuando estén contratando personas sin importar la modalidad de vinculación. Trabajadores dependientes, es decir, los que están por nómina en una contratación, digamos, normal, en una rutinaria, ¿cierto? También si hacemos contratación por servicios, que es lo que llamamos contratistas, si tenemos trabajadores cooperados, si tenemos trabajadores en misión, no importa la modalidad de vinculación. Allí debemos tener un sistema de gestión de acuerdo a este marco legal, y la resolución 0312 nos regula esos estándares de cómo hacer cumplir cada uno de los parámetros que nos dice el decreto 1072. Para todas las normas siempre existirá un decreto regulatorio o un decreto que establece el marco legal y una resolución que establece la manera de cómo lo vamos a llevar a cabo. Como todas las normas que tenemos en Colombia, hay una jerarquía, parte con la constitución política, donde se desprenden leyes, decretos, hay resoluciones, hay acuerdos y hay circulares. Entonces, si tenemos un decreto, en este caso el 1072, que dice que todas las empresas deben tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo que dice ese decreto, la resolución no podrá establecer o asimilar una cosa diferente. La resolución simplemente da unas pautas de cómo hacer, pero es el decreto el que da digamos, el lineamiento mayor, ¿cierto? La resolución nos dice que hay unos estándares mínimos para reportar ante la ARL, ante el Ministerio de Trabajo, y para lograr una calificación
lograr una calificación de lo mínimo que debo tener, pero no debemos olvidar que es el decreto 1072 el que debe estar implementado en nuestras organizaciones. La fase es que inicialmente la resolución 777, que después fue derogada por la resolución 0312, establecía que todo este mecanismo partía desde junio de 2017, donde se hacía una evaluación, luego se planteaba entre septiembre y diciembre un plan de mejoramiento, luego establecía se debía ejecutar todo eso que se planificó entre junio y diciembre de 2017. Se ejecutó todo el 2018 y, digamos, a partir del 2019, ya teníamos que estar desarrollando full el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para empezar a reportar desde 2019, que es lo que les indiqué al inicio de esta charla. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda? No olviden escribirlos ahí en el chat de este Meet. Bueno, cuando reportamos los estándares mínimos, debemos tener en cuenta que en tanto la ARL como el Ministerio de Trabajo debemos reportarle de acuerdo al número de trabajadores y de acuerdo al riesgo que debemos tener en nuestras organizaciones y en nuestras ARL. Existe un nuevo decreto para establecer el riesgo de nuestras organizaciones. Para que tomen nota, el decreto 768 de 2022 estableció cuál es ese nivel de riesgo que debe tener nuestra organización en la ARL y debe coincidir con esa actividad económica que tiene nuestro RUT, el Registro Único Tributario, como organización, como persona jurídica o persona natural. Ese decreto pues establece, hay una lista de actividades y ese código SIU debe coincidir con la actividad económica del decreto. Una vez establecida esa actividad económica principal del decreto, entonces allí es donde se establece cuál es el nivel de riesgo. En el decreto va a establecer si mi nivel de riesgo es 1, 2, 3, 4, 5, porque debe coincidir con la actividad económica. Cuando yo ya tenga claro esa actividad económica consolidada con el RUT, pues allí voy a declarar los estándares mínimos habiendo cruzado el número de trabajadores con el nivel de riesgo. Y es que los estándares se dividen en tres. Un margen de 7 estándares, un margen de 21 estándares y un margen de 60 estándares. El primer margen está diseñado para que lo reporten empresas entre 1 y 10 trabajadores que correspondan al nivel de riesgo 1, 2 y 3. El segundo rango de 21 estándares está diseñado para esas empresas que tengan entre 11 y 50 trabajadores y estén en el riesgo 1, 2 y 3. Y los 60 estándares los va a reportar las organizaciones que tengan, ya bien sea un nivel de riesgo 4 o 5, independientemente del número de trabajadores, tengan más de 50 trabajadores en el nivel de riesgo en cualquier nivel de riesgo, ¿sí? Entonces, hoy vamos a hablar de los 60 estándares, independientemente del nivel de riesgo, del número de trabajadores, pensando en que las organizaciones que están acá, pues van a tener que reportar la totalidad de los estándares. Entonces, el primer ítem que le pide es que tengan un responsable del sistema de gestión. ¿Qué debemos tener en cuenta para reportar cumple o no cumple? Porque allí nuestro reporte siempre se basará, no debemos adjuntar nada, al menos hasta el año pasado la plataforma no pedía que adjuntáramos nada.
Sin embargo, nos piden que consideremos si nuestra organización cumple con ese responsable. Entonces, el responsable del sistema de gestión será esa persona que tiene un nivel de estudio, dependiendo del nivel o del rango en que se establezca la organización, si son 7, 21 o 60 estándares, y allí nos pedirán el nombre de esa persona para iniciar el proceso de reporte. Es el responsable quien debe hacer el reporte. Y pues para crearlo debemos introducirle el nombre, su cédula, debemos tener en cuenta su nivel de estudio, debemos tener en cuenta la licencia y debemos tener en cuenta el curso virtual de las 50 horas. Si falta uno de estos datos, no nos va a dejar avanzar y no nos va a dejar reportar ante el Ministerio de Trabajo. Entonces es esencial que esa persona esté nombrada, tenga el nivel de estudio que nos pide la resolución y que en algunos casos nos pide también experiencia, ¿sí? Para poder llevar a cabo los primeros 2 rangos. Puede ser técnico con experiencia de, de 1 año o puede ser tecnólogo con experiencia de 2 años. El profesional no necesita experiencia, pero todos tienen que tener curso virtual de las 50 horas. Entonces, para poder reportar ante el Ministerio de Trabajo, debemos tener claro quién es esa persona. Él es el responsable del sistema de gestión, que es el que lleva a cabo las actividades mes a mes, que es prácticamente lo que vamos a reportar el día que llevemos a cabo este registro ante el ministerio. El responsable, entonces también nos habla el decreto 1072 de 2015, también nos dice en su artículo 8, en el artículo 10, en el artículo 8, en el numeral 2 y 10, en el artículo 41 y en el 42, cuáles serán las competencias y cuáles serán las características de este responsable. También nos habla por allá la resolución 754-2021, que era el que nos otorga las licencias a las personas que desarrollamos actividades de seguridad y salud en el trabajo. Y en la resolución 12, pues también allí se lleva a cabo esta aclaración. Entonces, esto en cuanto al manejo de ese primer ítem que debemos reportar. ¿Cómo debemos tener claro que hay un responsable y cuál es la competencia que tiene el profesional? Bueno, no vamos a andar para no detenernos mucho en análisis normativo. Este simplemente es el fondo de lo que dice el decreto 1072, que puede ser técnico, tecnólogo, puede ser un profesional de base con una especialización que le otorgue la licencia y que va a llevar a cabo actividades de administración o ejecución. Siempre va a tener un curso de 50 horas y debe estar designado por el empleador por escrito. Entonces, cuando llegue, en el hipotético caso de una visita de ARL o del Ministerio de Trabajo bajo inspección, porque ellos no avisan, pues van a pedir esto, la hoja de vida, la carta de designación por escrito y todos los soportes de la competencia con el curso de las 50 horas. Este curso de las 50 horas está establecido en la resolución 4927-2016, donde nos dice que los responsables del sistema de gestión deben tener este curso, que lo dicta la ARL, pues digamos de manera más práctica, o cualquier otra entidad que esté avalada por el ministerio para dictar dicho curso. La persona que diseña el sistema en empresas de riesgo 1, 2 y 3, como les decía, es un técnico con 1 año de experiencia.
En el segundo rango debe ser un tecnólogo en seguridad y salud con licencia, con 2 años de experiencia, y el profesional, que puede ser un profesional de base en seguridad y salud, o un profesional que tenga una base diferente y haga un posgrado en seguridad y salud en el trabajo. El segundo ítem serán las responsabilidades. Estas responsabilidades van a llevar a cabo se van a llevar a cabo en un documento, puede ser en lo que se puede llamar como perfil del cargo, o puede ser un documento específico donde se nombren las responsabilidades, o puede llevarse a cabo en el contrato de trabajo, pero ante una inspección debemos evidenciar que se asignaron estas responsabilidades, que en especial son las 5 que vemos en pantalla, que es participar activamente en capacitaciones, que es informar oportunamente acerca de los peligros, practicarse oportunamente los exámenes médicos. Bueno, estas son una de parte de las responsabilidades que podemos tener. Sin embargo, las responsabilidades de ley están contenidas en el artículo 22468, ¿sí? Son 5 responsabilidades de ley y que establecen que deben ser por lo menos esas 5 para llevar a cabo el cumplimiento de este ítem. Debe estar documentado, deben estar recibidas por el trabajador y deben estar socializadas en una inducción, en una capacitación, en algún espacio donde haya una inducción. El ítem siguiente que debemos documentar o que debemos tener documentado es de la manera en que se asignaron recursos. Y, perdón, y tengamos en cuenta que los recursos no solamente van a ser recursos financieros, deben tener en cuenta que hay personas asignadas, hay espacios, hay tiempo para que se pueda llevar a cabo pues el cumplimiento del sistema de gestión como tal, un sistema de gestión que, que establece el cumplimiento de estos ítems que estamos hablando hoy. Entonces, debe haber recursos necesarios para que exista el pago de la seguridad social, los exámenes médicos ocupacionales, el equipamiento de emergencias, es decir, botiquines, extintores bien formulados, bien dotados, que haya personal competente, que es el primer ítem del cual hablamos, el responsable del sistema, que haya un programa de capacitación, que hayan publicaciones, que se asignen elementos de protección personal cuando aplique, que esté en la investigación de accidentes de trabajo, que haya una correcta señalización de emergencia, que haya mantenimiento de equipos y máquinas, adecuaciones locativas y de plano, pues si no se cuenta con el recurso de manera interna o una persona que esté capacitada para realizar una auditoría interna, que exista el rubro para contratar a una persona externa para que lleve a cabo esa auditoría. Eso debe estar definido. Cuando habla de definido, yo debo tener la evidencia, debo tener el registro en el cual la gerencia, el rector, el representante legal asignaron recursos para ello durante el año. Porque pues puede existir la evidencia de que sí se hace, de que sí se hacen exámenes, de que sí hay seguridad social, pero digamos que eso es evidencia de cómo se ejecuta. Lo que busca este ítem y lo que buscaría un inspector es que exista la asignación inicial. Es decir, que para estas fechas, en enero o a veces en diciembre, se presupuesta lo que se va a gastar el siguiente año desde el punto de vista operativo y puede incluirse todo lo que tenga que ver para el cumplimiento del sistema de gestión en un acta. No importa el cómo. Puede ser un acta, puede ser la reunión de los socios, puede llevarse a cabo un presupuesto en Excel o en Word, en PowerPoint, donde sea, pero que esté definido de manera inicial
a manera de planificación dónde están los recursos o qué recursos se van a utilizar durante el año. En este caso, recuerden que el sistema de gestión debe establecerse para un año entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, independiente que la empresa, o perdón, que la institución sea calendario B. El tema de del marco legal para el sistema de gestión es 1 de enero, 31 de diciembre, tal cual como un periodo o un periodo contable, ¿sí? Unas fechas contables. Esa será la manera en que debe establecerse el sistema de gestión. Seguridad Social nos pide que de plano todos los trabajadores tengan en cuenta que independientemente de su forma de vinculación, deben estar afiliados al sistema de seguridad social. Y eso es con salud, pensión y riesgos laborales. No aplica solo salud, no aplica solo pensión, no aplica solo ARL, y es que el sistema de seguridad no deja no deja estar afiliado a solo uno de ellos. Si en algún caso le presentan planilla donde, bueno, ahora se los expongo, pagan solo ARL, pues eso es falso. No hay, el sistema como tal no deja que estén afiliados solo a riesgos laborales, sino que deben estar afiliados a los tres. Y por ley, pues deben estar afiliados a los tres. Cuando se contrata directamente por nómina, que son los trabajadores dependientes, pues allí es mucho más fácil porque pues la empresa como tal, la persona jurídica hace las afiliaciones. Pero cuando se contratan terceros por servicios, por cualquier otra modalidad y presentan planillas a bajo costo, pues hay que dudar de ellos, ¿sí? Hay que dudar de ellos porque pues esos pueden existir entidades inescrupulosas que cobran y que dicen afíliese solo a ARL o afíliese solo a EPS y realmente lo que están causando es un fraude al trabajador y la afiliación también va a ser fraudulenta y el día de mañana, en el peor de los casos, en un accidente de trabajo, pues va a ser el colegio, la institución, la que salga respondiendo por todos los pagos ante ante un accidente que puede causar una afectación importante y que pues no va a responder la entidad porque ha sido afiliada de manera fraudulenta. Le dicen que pagan los 30 días, pagan 2 días y el resto queda sin pagar. La ERL no va a responder, una EPS pues responde hasta 30 días por, 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 una, por una atención por urgencias y por eso a veces los trabajadores no se dan cuenta, porque en la EPS lo siguen atendiendo. Entonces, hay sanciones para las empresas que contratan a personal bajo esa modalidad inescrupulosa. Y hay que tener en cuenta que puede llevar a cabo hasta 500 salarios mínimos legales para las empresas que contratan personal con este tipo de afiliaciones de poste, ¿sí? Les llamamos de poste. Ahí es donde tienen su mayor propaganda. Existe un tema de trabajadores de alto riesgo. Esos trabajadores de alto riesgo no vamos a ahondar en ello porque pues son actividades muy específicas, IMPEC, bomberos, técnicos de aeronáuticos, sustancias cancerígenas, radiaciones, altas temperaturas y minería subterránea. Entonces pues allí no aplicaría el tema para ninguna entidad de las cuales estamos hablando hoy. El COPAS es un cumplimiento legal que tiene su propia normatividad. El COPAS debe suscribirse y debe conformarse en empresas donde haya más 10 trabajadores o más. Hay unos rangos en los cuales se van a conformar unos grupos. Entonces, si es entre 10 y 50, si es entre 50 y 100 trabajadores, y de ahí en adelante, dependiendo del número de trabajadores que estén por nómina, será el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
¿Cuál es nuestro parámetro para cumplir? Que haya una convocatoria, que haya una elección, esa elección debe estar documentada, que haya un acta de conformación o, en el caso en que existan menos de 10 trabajadores eh, en una organización, se debe conformar un vigía. Entonces allí el vigía va a ser designado. Ese vigía no será elegido por los trabajadores, sino que es designado por el empleador. Y cuando hay más de 10 trabajadores, sí hacen elección. Entonces es un comité paritario porque se eligen trabajadores que representan a los trabajadores, valga la redundancia, y habrán otros designados por la empresa, por el empleador. Deben haber responsabilidades designadas, ellos se encargan de hacer inspecciones, se encargan de acompañar las investigaciones de accidentes de trabajo y enfermedad laboral, son los que van a hacer veeduría y seguimiento al sistema de gestión, deben reunirse mensualmente y pues esos serán los registros que deben existir para el COPAS, para decir si tengo COPAS y si cumplo el COPAS. El COPAS debe estar capacitado, debe saber sus funciones, deben saber realizar una investigación de accidentes, deben tener el registro que acompañan a las inspecciones. Y pues el marco legal básico es la resolución 2013 del 86, es decir, desde 1986 deben tener COPAS las empresas y no ha cambiado mucho. Y se regulan con otras tantas normas que establecemos acá. El otro comité que tenemos es el Comité de Convivencia Laboral. Entonces, ese comité es el que se encarga de prevenir el acoso laboral. Única y exclusivamente prevenir y tratar casos de presunto acoso laboral. Y es que el acoso laboral ya lo vimos el año pasado en una charla. Nos acompañaron tal vez algunos de los que estamos aquí. De plano, este año hablamos del COPAS para que también inscriban a sus integrantes del COPAS y les hacemos una charla de esas responsabilidades en el manejo del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, el Comité de Convivencia Laboral será otro comité que se encarga de ese tema específico de la prevención de acoso laboral. Está regulado por la resolución 652, la 1356. Voy a hacer aquí un pequeño break, perdón, una pequeña eh, um, observación, que pues adicional al comité de convivencia del COPAS, también tenemos el comité de seguridad vial. Alguna vez hicimos una charla al respecto, también con Asocolvep, en la cual pueden buscar en nuestras redes sociales de AST Consultores, allí están las memorias, y pues allí en los casos que aplique, la organización va a tener también un comité de seguridad vial. Solo hago ese recorderis porque no es algo que debamos reportar al ministerio en este momento. Entonces, solo reportamos que tengamos comité de COPAS y comité de convivencia laboral. ¿De acuerdo? Bueno, ¿en qué casos aplica? Eso lo dice la resolución 40, se me escapa en este momento. La resolución del PEPS 40595, ¿sí? Hay unos criterios, no los vamos a abordar hoy porque se nos desvirtúa el objetivo, pero como les digo, pueden consultar la capacitación en la página, o perdón, en nuestro canal de YouTube de AST Consultores que hicimos en algunos meses atrás con Asocoldev, para que revisen cuándo les aplica y cuándo no. En teoría, también en enero, de acuerdo a esa resolución, debemos reportar el estado del Plan Estratégico de Seguridad Vial, ¿vale? El programa de capacitación debe estar establecido para el año, entre enero y diciembre.
se debe diseñar con base en la matriz de identificación de peligros y debe ser dictado por personal competente. Es decir, puede venir personal de la ARL, lo puede dictar el responsable del sistema de gestión que tenga licencia, y los temas dependen mucho del tema, del tema de que yo tenga como gestión en el programa o en la identificación de peligros. Tenemos una pregunta por acá. ¿Me recuerdas para Colegios Calendario B donde menciona que el sistema de gestión debe ser año contable? No, 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 es que no debe ser año contable. Es similar al año contable. Lo que sucede es que en la misma resolución y en el decreto establece que el periodo del sistema de gestión será entre enero y diciembre de todos los años, ¿vale? Por eso el tema específico, si quieres ahora lo busco específicamente qué artículo es en el decreto, donde se establece que el periodo es enero-diciembre, ¿sí? Para todas las empresas. ¿Listo? Ya te lo cuento entonces. El, si lo vimos, estaba en la resolución cuando lo expuse inicialmente, en las fases. Es allí donde establece que todos los periodos entre enero y diciembre se seguirán reportando todos los diciembres como corte, ¿sí? En la resolución. Ya te digo específicamente qué artículo es, pero es en la resolución, ¿vale? En el artículo 28, me cuentan por aquí, me ayudan a establecer, ¿vale? Pero es allí donde se establece que todas las organizaciones deben establecer su sistema de gestión entre enero y diciembre, similar al periodo contable. No es que diga que tiene que ser igual al periodo contable. Me disculpan si causé la confusión. Entonces, les hablaba que el programa de capacitación, pues yo no les voy a dictar riesgo químico a unas personas que de pronto son solamente docentes y no tienen nada que ver con, por ejemplo, el, el, el manejo de jardinería. Un auxiliar de mantenimiento, una persona que está como manejo de varias funciones de mantenimiento y pues allí encuentra que tiene que manejar pinturas, tiene que manejar insecticidas, tiene que manejar el lubricantes y el combustible para la guadaña, si es el caso que tengan, pues allí hay que dictarle a esa persona específicamente cuál es el riesgo químico para la manipulación de esos elementos químicos que hacen parte de su trabajo. Entonces, ese programa de capacitación debe ser muy aterrizado en el tema para establecer cómo gestionar cada uno de los riesgos, ¿sí? Eh, Cosa diferente que le aplica a todos los trabajadores en una organización, que es como, por ejemplo, la prevención de desórdenes musculoesqueléticos o enfermedades osteomusculares, ¿sí? Entonces, todos los que estamos frente a un computador, o todos los que estamos de pie, o todos los que estamos desarrollando actividades de manejo de nuestros miembros inferiores y superiores, pues es allí donde tenemos algún tipo de riesgo, de posibilidad de adquirir una afectación osteomuscular. Entonces, pues esa charla sí es para todos. Entonces, el programa de capacitación debe diseñarse específicamente para las personas que estén expuestas a un factor de riesgo. Depende, ¿y dónde se hace eso? En la matriz de identificación de peligros. Es allí donde yo identifico cuáles son los peligros a los que estoy expuesto y cuál es el riesgo o la probabilidad de que eso suceda. Y segundo, que habrá unas personas más expuestas que otros. ¿De acuerdo? Entonces, el programa de capacitación. Muy similar a la capacitación, pero de manera específica también nos pide inducción. Bueno, perdón, y cerrando el tema del programa de la capacitación, pues los, deben existir los registros,
las evidencias de que se llevó a cabo esta capacitación. Entonces deberán existir los registros de asistencia, las actas de asistencia, o si lo hicieron remoto, pues de alguna manera un registro remoto de que hubo una capacitación firmado por la persona que lo llevó a cabo, ¿sí? Ojalá con la hoja de vida de la persona que lo dictó. Cuando yo tenga esos registros, puedo decir que cumplo el programa de capacitación. Anualmente, en el espacio que ustedes tengan identificado para ello, debe hacerse una inducción para los trabajadores que antes de iniciar la labor, debe contársele cuáles son sus aspectos generales en la organización, cuáles son las funciones a realizar, cuáles son esos peligros que tiene esa actividad y cuáles son la manera de prevenir accidentes o enfermedades producto de esos peligros que se identificaron. Eso se llama la inducción en seguridad y salud en el trabajo. Pueden hacerlo en el calendario B cuando inicien clases a mediados de año, entonces ingresa nuevamente toda la planta a trabajar, o en el calendario A cuando inician en enero, ¿sí? En enero, febrero. La idea es que eso es como los tiempos adecuados para llevarlo a cabo, porque la norma establece que debe ser antes de entrar a desarrollar la actividad para la cual fue contratada. ¿Listo? Deben participar todos los trabajadores, independientemente de la modalidad de vinculación. No puede quedarse ningún trabajador por fuera de esta inducción. Entonces, esos registros puede ser un listado de asistencia, puede ser un acta de inducción. Si lo hacen, si lo evalúan, pues sería mucho mejor. Eh, pero allí es donde debemos socializar las políticas, los objetivos, los requisitos legales, algunos, el reglamento de higiene, los peligros asociados al cargo, las responsabilidades y funciones de las que hablamos anteriormente. ¿Qué pasa si hay un accidente? ¿Cómo se reporta? Y se socializa el plan de emergencias. Entonces, en esa inducción, ese es el escenario adecuado para llevar a cabo la socialización de esto que nos pide el sistema de gestión. Nos pide el curso de las 50 horas, nos dice que el, en el decreto en el artículo 35 nos dice que lo debe tener los responsables del sistema de gestión. La resolución no es tan clara allí al decir la obligatoriedad de quiénes son los que tienen que tenerlo. En el decreto sí nos dice el responsable del sistema de gestión, ¿sí? Pero en la resolución nos dice que este curso de las 50 horas está dirigido a los miembros de los comités, los brigadistas, los ejecutores, los empleadores, estudiantes que están como en práctica, haciendo sus pasantías, sus prácticas y que estén afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, asesores externos. Dice, está dirigido a, pero por ningún lado dice, lo deben hacer las siguientes personas, o es una obligación que lo deban tener. Por ningún lado hay un debe. Y las normas, el derecho es muy claro en que la obligatoriedad debe estar plasmada por un debe. En la resolución no hay un debe. En el decreto sí. En el decreto sí hay un debe y nos habla de los responsables del sistema de gestión, es decir, los que están liderando y que tienen licencia para llevar a cabo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Inicialmente es un curso de 50 horas, tiene una vigencia de 3 años. Cuando se vence este curso de 50 horas, viene uno de 20 horas. Y cuando se vuelva a vencer el de 20 horas, pues seguirá refrendándose cada 3 años ese curso de 20 horas. ¿Sí? Debemos tener una política. Una política es el compromiso de la gerencia, o de la alta dirección o del representante legal a través de su representación jurídica de la organización, donde pues establece un documento por escrito, fechado, firmado por el representante legal y con alcance a todos sus centros de trabajo. Entonces hay que tener en cuenta
que si la organización como tal, el instituto, tiene varias sedes, entonces hay que tener en cuenta que debe tener el sistema de gestión alcance en todos los centros de trabajo. Todas las sedes serán centros de trabajo y deberá tener alcance a todos sus trabajadores independientemente de la modalidad de vinculación. Entonces, el que está por prestación de servicios, el que está por contrato civil, el que está por contrato laboral, el que está por contrato misional. ¿Cuál es ese contrato? Pasa mucho con las empresas de vigilancia. Entonces, mi vigilante, yo contrato una empresa de vigilancia, la empresa de vigilancia Seguridad Alfa. Ellos contratan el colegio contrata a esa empresa de seguridad, pero el trabajador, el vigilante, va a estar desarrollando las actividades en mi colegio, en mi organización, y por ende yo debo darle la inducción y debo compartirle los parámetros de seguridad y salud en el trabajo. Que si esa capacitación se la da la empresa contratista, pues yo debo vigilar que se la dé, pero debe tener una capacitación de acuerdo a lo que vimos en los ítems anteriores, pero la inducción sí debe ser de mi organización. Pasa mucho con las empresas de vigilancia, pasa mucho con las empresas de aseo que se tercerizan, pero esas personas están desarrollando actividades en mi organización, en mi locación, en mis instalaciones, y por ende debo darle la inducción de mi sistema y todo lo que tenga que ver con el manejo del sistema de gestión, debo garantizar que ese trabajador lo tenga. Independientemente del examen médico, pues lo debe hacer su empresa contratista y yo valido que lo tenga. Que la aplicación de la encuesta de riesgo psicosocial lo debe hacer a través de la empresa contratista, pero yo valido que lo tenga. Capacitación en riesgo biomecánico, o lo hace la empresa contratista o lo hago yo como empresa contratante, pero debo garantizar que lo tenga, no importa que sea, que esté en misión y que pertenezca a otra organización. Ese es el compromiso que plasma esta política, la cual debe ser revisada anualmente, no necesariamente debe ser cambiada, no necesariamente deben cambiarle la versión, la fecha, si es así que lo controlan. Simplemente establezco que la revisamos en compañía del COPAS y dejo un acta, dejo un registro de asistencia, un registro de que la revisamos anualmente y que no cambió. O que cambió y la cambian, y cambian su versión, y cambian su fecha, ¿cierto? Entonces, debe tener allí el compromiso de que se deben identificar los peligros y que se gestionan los controles respectivos, que va a proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores mediante la mejora continua y el compromiso de cumplir el marco legal vigente. No veo preguntas, espero esté quedando todo muy claro, espero no haber tenido ningún tecnicismo. Por favor, no dejen de hacer sus consultas en el chat. El otro ítem a validar son los objetivos. Entonces yo debo tener unos objetivos del sistema de gestión que van alineados con la política y que van a ser claras, medidas cuantificables y tener metas. Entonces ahí se convierten en indicadores, que más adelante hablamos de ellos. Esos objetivos tienen que ver con la manera en que yo voy a cumplir el sistema de gestión en el año. Entonces, aquí hay unos ejemplos de objetivos. Esos objetivos deben estar firmados por el empleador, por el representante legal, no necesariamente publicados, pero sí los debo tener en algún lado donde estén disponibles para alguna consulta, para alguna verificación por el ente regulador, y además deben ser comunicados. Allá en la inducción, yo les planteaba que en la inducción deberían comunicarse los objetivos, ¿sí? La evaluación inicial, el decreto, o bueno, la resolución nos hablaba que debía existir una evaluación inicial por allá en la fase 1, donde
en junio de 2017, debió existir una primera evaluación, donde se tenía en cuenta unos parámetros que nos dice el decreto, ¿sí? Entonces, no se debe confundir el reporte de los estándares mínimos con la evaluación inicial. La evaluación inicial, pues, es la inicial. Entonces, hay que tener en cuenta que esa evaluación se hizo en cualquier momento hace algunos años, ¿sí? Esa evaluación inicial contempla unos parámetros específicos muy similares a los de la evaluación. No son todos, pero sí se deben incluir los que dice el decreto. Entonces, esa autoevaluación, perdón, esa evaluación inicial va a ser firmada por el representante legal y el responsable de la ejecución en su momento. Y pues todos los diciembres se seguirá realizando la autoevaluación todos los diciembres y se reporta a la ARL respectiva. El plan de trabajo. Yo debo tener un plan de trabajo en el cual plasmo las actividades que sean necesarias de acuerdo a esa evaluación inicial en primera instancia y año a año a la autoevaluación. Dependiendo lo que me haya faltado, eh, al finalizar un periodo. Asimismo, yo plasmo el plan anual de trabajo, dándole prioridad a eso que me faltó por realizar en el año anterior y pues teniendo en cuenta que van a haber actividades que son rutinarias, digámoslo así, en el año, que son realizar los exámenes médicos, que llevar a cabo la inducción. O sea, todo lo que hablamos hoy, todas esas actividades de las cuales hablamos hoy deben estar en el plan de trabajo. ¿Cuándo vamos a desarrollar ello? ¿Sí? Entonces, en el decreto nos habla, en el artículo 8, en el artículo 17 y en la resolución. El plan de trabajo debe estar firmado por el representante legal y el responsable de seguridad y salud en el trabajo del momento. Si yo tuve un plan de trabajo en 2023 entre enero y diciembre, entonces daré por cumplido el ítem del plan de trabajo para reportar al Ministerio de Trabajo. Yo debo garantizar un archivo y retención documental de todos esos registros que me sirven de evidencia. Todo lo que hemos hablado hasta el momento y de lo que vamos a hablar más adelante, que debe tener un registro o que debe ser un documento, allí este ítem me pide que si yo lo tengo documentado y bien archivado y protegido de daños, pues lo cumplo. Entonces, ¿qué debo tener? Disponible y verificable para una inspección. La política, los objetivos, las responsabilidades, la identificación anual de peligros, es decir, la matriz, el informe de condiciones de salud, que es el que me entrega la IPS donde desarrollé los exámenes médicos, el plan de trabajo anual que acabamos de hablar, el programa de capacitación, y no solamente con el deseo de desarrollar actividades, sino con los registros de que se desarrollaron, los procedimientos e instructivos de seguridad, los registros de entrega de equipos y elementos de protección, los registros de entrega de protocolos de seguridad y procedimientos, los soportes de la convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, del cual hablamos en unos ítems anteriores, los reportes y las investigaciones de accidentes y enfermedades de trabajo, la identificación de amenazas, es decir, mi plan de emergencia, los programas de vigilancia de acuerdo a esos resultados y a ese manejo de la medicina laboral, pueden ser tan básicos, es decir, tan generales que todas las empresas deben tener un programa de vigilancia epidemiológica osteomuscular y un programa de vigilancia epidemiológica psicosocial. Es lo mínimo que deben tener, porque no pueden decir, no, es que no estamos expuestos a riesgo psicosocial. Todas las empresas mínimo deben tener un par de PBs como ello. Los formatos de registro de inspecciones,
tanto a las instalaciones, a los equipamientos de emergencia, a los equipos o a las máquinas o a las herramientas. Una matriz legal actualizada, una evidencia que se adelanta actividades para control de riesgos y existen unos ítems específicos que deben ser guardados hasta por 20 años y más, porque salió una sentencia en que eso deberá ser guardado mientras exista la posibilidad de una demanda. Entonces, por 20 años debo guardar los exámenes médicos ocupacionales, los conceptos de los exámenes médicos ocupacionales, tanto de ingreso, periódico y de retiro, que son los que exige la resolución 2646, ¿sí? 2346, perdón, de 2007. Eh, los resultados de perfiles epidemiológicos y en caso de que la organización cuente con un médico especialista en seguridad y salud en el trabajo, pues allí también existirá el resguardo de las historias clínicas. Si es el caso que exista ese médico también dentro de la organización, se van a guardar por 20 años los exámenes, los resultados de pruebas paraclínicas. Es decir, aquellos exámenes que me van a dar luz de la exposición ante un riesgo específico. Cuando las personas están expuestas a polvos o a mucha tierra en su trabajo, les hacen radiografía de toras para identificar que no exista eh, eh, material de sílice en sus pulmones. Los resultados de espirometría, los resultados de audiometría, los resultados de pruebas de visión, ¿sí? Todos estos resultados paraclínicos no pueden estar en una carpeta del trabajador a menos de que exista un médico con licencia dentro de la organización, ¿sí? Y pues mucho menos temas de exámenes como gravidez, pruebas de embarazo, a menos de que la persona a la que se le esté practicando vaya a realizar trabajos de alto riesgo y pues no se exponga al bebé, como trabajo en alturas o trabajo ante radiaciones. Se deberán guardar los resultados de mediciones ambientales, es decir, las mediciones de iluminación, las mediciones de ruido, los registros de capacitación y el registro del suministro de EPPs. Esos son los elementos a guardar durante 20 años, ¿sí? Ese será el archivo y retención documental. Rendición de cuentas. Entonces, yo cumplo la rendición de cuentas si al finalizar diciembre o al empezar enero se hizo un informe de cómo se ejecutó el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo, el de Convivencia, las brigadas, el responsable del sistema y los brigadistas, ¿sí? Entonces, debe existir un documento que se debe realizar anualmente en cualquier tipo de formato. Puede ser un correo, puede ser un informe escrito, puede ser un informe digital, como se quiera, de cuáles fueron las principales actividades de gestión de estos grupos. Entonces, yo le doy cumplimiento a rendición de cuentas si tengo esos informes y se comunican a la alta dirección. Voy a darle cumplimiento a la matriz legal si tengo un documento en cualquier tipo de formato donde yo relacione las normas aplicables a la organización. Entonces, debe tener por lo menos el tema, qué tipo de norma, qué entidad la expide, cuál es la exigencia de esa norma, qué artículos me aplican, qué actividades desarrolla la empresa o la organización para darle cumplimiento a esa norma y si la estoy cumpliendo o no, ¿sí? Entonces, esa será la matriz legal, la manera en que yo hago un inventario de las normas que le aplican a la organización, normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no?
nada que se salga de ese contexto. Mecanismos de comunicación, entonces la organización debe disponer de mecanismos para recibir por parte de sus trabajadores esas condiciones relativas al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como por ejemplo reportar actos y condiciones, reportar un peligro, que de alguna manera el trabajador me pueda comunicar algo a lo que puede estar expuesto que le puede causar afectación a su integridad y que la empresa también tenga un mecanismo para comunicar y socializar todo lo que hemos hablado de documentos y, y algunos eh, ítems específicos de esta norma como los objetivos, la política, el plan de emergencia y comunicárselos a los trabajadores. Entonces, se le dará cumplimiento si yo tengo esos mecanismos eficaces para comunicar el parámetro legal. La adquisición y contratación, es decir, debe haber un procedimiento para que yo pueda garantizar especificaciones en compras de seguridad y salud y que pueda yo controlar esos proveedores y contratistas que son críticos para la seguridad y la salud. Hablamos de compras. Entonces, si yo voy a comprar una pintura, existe un marco legal en el cual ese producto químico debe venir rotulado con el sistema globalmente armonizado y debe venir con una hoja de seguridad. Entonces, esas son especificaciones para las compras. No todas las compras, no me va a decir cómo comprar una resma de papel, simplemente las que son inherentes para seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo debo comprar unos elementos de protección personal? ¿Sí? ¿Cuáles son las especificaciones técnicas de esos elementos de protección personal? Y entre más críticos, pues tiene todavía más normas que la regulan. Por ejemplo, quien vaya a desarrollar actividades en trabajo en altura por encima de los 2 metros puede tener un curso, debe existir un programa de trabajo en alturas, debe tener un responsable administrador de ese programa, ¿sí? Y debe tener unos parámetros específicos de todo el cumplimiento en, en trabajo en alturas. No había visto unas preguntitas que tengo por acá. La rendición de cuentas se debe hacer a todos los que tengan responsabilidades. En ese orden de ideas son todos los trabajadores, ¿no? Son todos los trabajadores, pero yo no le voy a pedir a cada trabajador que me rinda cuentas de qué hizo en seguridad y salud. Hay un parámetro específico que les puede ayudar y es la evaluación del desempeño. Si yo coloco en mi evaluación del desempeño que la persona asiste a las capacitaciones, que participa en los simulacros, al que aplique que use elementos de protección, yo le estoy ayudando a esa persona para que, para que rinda cuentas. Porque si yo espero que cada persona me dé un informe de rendición de cuentas, estaría eh, allí un parámetro, algo crítico que el trabajador no pudiera hacer. Y la evaluación de desempeño se hace con base en las responsabilidades. Claro, al menos esas 5 que dice el decreto allí, que es reportar si existen condiciones peligrosas, que es participar en las capacitaciones, que es llevar a cabo el reporte de sus condiciones de salud. Entonces, bajo esas responsabilidades que yo le asigné, que pueden ser mínimo las 5 de las que habla el, el decreto, entonces yo le hago una evaluación del desempeño eh, no solamente en seguridad y salud, sino que también puedo aprovechar y le hago evaluación del desempeño de, de sus, eh, de sus condiciones operativas, y si llega temprano y si establecen otras cuestiones que puedo aprovechar en esa evaluación del desempeño, ¿cierto? Entonces,
se hacen con base en las actividades o en las responsabilidades, perdón, que estoy asignando de manera básica en ese documento, ya sea el contrato, ya sea puede ser eh, un perfil del cargo, ¿sí? Puede ser también un documento donde yo lo llamo específicamente las responsabilidades del sistema de gestión, pero con base en ello es que yo voy a hacerle esa evaluación del desempeño, ¿sí? Las estoy colocando en este momento, las responsabilidades para recordarlas, las 6 responsabilidades que se tienen por ley, ¿sí? Había hablado, en caso de no contar con la evaluación inicial, ¿qué se puede hacer? Pues no, pues hacerla, no importa cuándo. Ya, si no se tiene, hacerla. Si no sea, si, digamos, el reporte de los estándares mínimos, yo lo realizo con los 60 estándares, esa me aplica y la firma el representante legal y la firma el responsable del sistema de gestión, ¿sí? Hacerla. No importa sacarla en cualquier momento. Puede haber eh, puede haber un tema allí de incumplimiento, pero pues como les digo, es más, es peor no hacerlo, ¿sí? Que es peor no hacerlo que hacerlo tarde, me refiero, ¿sí? Creo que al pegar no me salieron las 6, esperen, les pego la sexta, que creo que es por capacidad del número de, de caracteres en el chat. Ahí están las 6 responsabilidades. Bueno, el tema de las adquisiciones y la contratación, eh, las compras, garantizar que se hagan compras críticas al sistema de gestión o a seguridad y salud en el trabajo y que se controlen esas compras. Y los proveedores, pues entonces el proveedor que me surte los exámenes médicos ocupacionales, entonces debe ser una IPS con licencia, que tenga el certificado de la ARL, los estándares mínimos, que sus médicos también tengan licencia. Entonces, son criterios para esos proveedores críticos. Las compras son los criterios, las compras o adquisición son los criterios para los productos y la evaluación y selección de proveedores y contratistas que sean críticos para el sistema de gestión, ¿vale? Esto tiene de ancho como de largo y pudiéramos hacer también una capacitación solita de compras. ¿Se va a elevar cumplimiento si yo tengo garantizado el control a las adquisiciones y a las contrataciones? Porque contratación, pues también será un proveedor una contratación para mí. Un contratista será la persona que contrate por prestación de servicios, ¿sí? Entonces, eso tiene de ancho como de largo. Gestión del cambio. La gestión del cambio tiene que ver con la manera en que yo hago la gestión del riesgo cuando voy a desarrollar un cambio que impacta la seguridad y la salud en el trabajo. Digamos un ejemplo rapidito. Eh, mi coordinador o mi auxiliar de mantenimiento, o todero como en algunas organizaciones lo llaman, cortaba el pasto con tijeras, pero se demoraba un resto y se cansaba mucho. Y entonces decidimos comprarle una setadora. Una setadora es una especie de sierra mecánica que tiene unas cuchillas que parece una espada
y que hace corte entre sus cuchillas de manera mecánica, manejada por un motor a combustión. Y entonces, pues, esa gestión del cambio se debe documentar para que la persona, antes de entregarle la setadora, sepa manejar la herramienta, por muy básica que parezca, y no se vaya a accidentar por ese nuevo riesgo, ¿sí? Por ese nuevo peligro que le estoy implementando. Entonces voy a analizar cuáles son esos nuevos peligros de esa nueva máquina y una vez gestionado esos peligros, le entrego la máquina al trabajador para que desarrolle la actividad, la nueva actividad. Entonces, siempre van a ser cambios que afecten la seguridad y salud en el trabajo. Pueden ser cambios de legislación, pueden ser cambios de personal, cambio de procesos, cambio de máquinas, cambio de infraestructura, etcétera, etcétera. Se debe gestionar y debe existir el documento que gestione, que evalúe el impacto de ese nuevo cambio. Las evaluaciones médicas, no vamos a ahondar mucho en ello, son los exámenes médicos ocupacionales que nos hacemos todos los trabajadores al iniciar en una empresa o al iniciar un periodo. Entonces esos exámenes médicos deben ser anuales, no, sin importar la actividad que yo esté desarrollando. Debe existir un examen médico de ingreso cuando la persona ingresa por primera vez o se desvincula y vuelve a vincularse por lo menos 30 días después de haberse desvinculado de la organización. Va a tener un ingreso. Los periódicos que van a ser al año de estar vinculado a la empresa y no existe una desvinculación. Y los de egreso, que es cuando sale la persona de un cargo y cierran el periodo contractual. Los dos primeros son obligatorios, ese tercero es opcional, pero debe existir una carta donde se remita al trabajador a llevarlos a cabo. Sin embargo, es opcional del trabajador si se lo realiza o no. No es que sea opcional de la empresa hacerlo, sino que es opcional del trabajador que lo haga o no. La empresa sí tiene la obligación de entregar la remisión o la orden para que lo realice. ¿Claro hasta allí? Existe otro tipo de examen ocupacional que es el post-incapacidad y es el que me van a valorar al trabajador para que garantice que después de un accidente, sea laboral o sea extralaboral, la persona mantenga sus capacidades para seguir desarrollando la actividad. ¿Listo? Exámenes médicos ocupacionales. Si yo realizo esos exámenes médicos para todos los trabajadores, independientemente de la modalidad de vinculación, doy por cumplido. Resolución 2346 de 2007. Los exámenes ocupacionales en mi colegio los realizamos de acuerdo al profesiograma, el cual es elaborado por un médico, de acuerdo. Administrativos y docentes cada 2 años y demás personales anual. No, porque es que el sistema de gestión se desarrolla entre enero y diciembre. Y el seguimiento de esos exámenes médicos debe ser anual de acuerdo al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Los administrativos, por estar frente a un computador, llevando a cabo actividades con una ergonomía de posición y movimiento de miembros superiores, yo recomendaría que los hicieran en la vigilancia y el seguimiento de las condiciones de salud la hicieran de manera anual. En 2 años es mucho espacio para que cuando ya ustedes identifiquen, pues ya no haya nada que hacer, ¿sí? Estos exámenes médicos, como les digo, si ustedes los hicieron en 2022, ¿cierto? Para el sistema de gestión de 2022 que corta en diciembre, aplican la evaluación médica. Pero en 2023 no lo hicieron, pues allí no podrán colocar que hicieron exámenes médicos y que les aplique.
¿cierto? Entonces, en 2023 no aplicará la evaluación médica porque no le hicieron. Por ende, estos exámenes médicos son anuales, ¿vale? Pero la norma no especifica la periodicidad, ¿no es decisión de la empresa? No, no es decisión de la empresa. Tendrían que tener un marco, la resolución como tal, la 2346, no lo establece, pero ahora la exposición a los peligros de la cual hablas y que los estándares mínimos de la resolución establece que todo lo que se establece allí es anual, pues es anual. ¿Sí? Porque tú de pronto hablas en la 2346, no lo dice. No, allí no lo dice. Es más, allí la periodicidad dice que de acuerdo a la exposición de sus peligros, pero es la norma de 2007. Esta norma de 2019 ya establece la obligatoriedad de realizarlo anualmente. ¿Sí? Entonces, es para que lo tengas en cuenta por la actualidad de la norma, de la resolución, en este caso de la 0312. ¿Listo? De esos exámenes médicos salen actividades de prevención y promoción y prevención de la salud, que los plasman en el diagnóstico de condiciones de salud. Las condiciones de salud es otro ítem que les van a pedir por el año, ¿sí? Si no tienen exámenes médicos, al menos no los administrativos, pues no va a haber un planteamiento de los programas de vigilancia que deben hacer para el año, ¿sí? Para el año, porque todas estas actividades son para el año, enero, diciembre, ¿listo? Y se van a identificar, por ejemplo, casos blanco, es decir, casos que pueden tener afectación osteomuscular y que deben empezar a tener una medida de intervención específica. Entonces yo debo demostrar que hay actividades de promoción y prevención. El perfil del cargo es ese profesiograma o matriz de exámenes médicos que debe tener toda organización para indicarle a la IPS cuáles los exámenes médicos que deben llevarse a cabo. Esos exámenes médicos, o mejor, la matriz de exámenes médicos, porque hablar de profesiograma es un cuadro demasiado grande, es la suma del perfil del cargo más la matriz de riesgos más la matriz de exámenes médicos. Eso es un profesiograma. Yo preferiría tratarlo como una matriz de exámenes médicos donde yo establezco que de acuerdo al cargo le hago unos exámenes, unas valoraciones o evaluaciones médicas, ¿sí? Y esto se lo debo comunicar a la IPS que debe realizarlo, que van a realizar los exámenes médicos. ¿Debe estar firmado por un médico? No, en ningún lado dice que debe estar firmado por un médico. Lo que sucede es que como profesional de seguridad y salud en el trabajo, yo establezco los peligros y yo le cuento al médico, porque ahí es donde viene el tema del perfil. Yo le digo a mi médico de IPS, este trabajador se dedica a esto, ¿sí? Y él es el que establece cuáles exámenes médicos debe hacer. Pero yo también lo puedo tener, ya sea con un médico de la IPS, que lo contrate con la IPS y que me lo den resumido de una vez cuáles son esos exámenes médicos dependiendo de lo que realiza, ¿sí? No, no es obligatorio la firma. Es una muy buena práctica o una muy buena situación que esa matriz la realicen en asocio con el médico, porque es que el responsable sabe de los riesgos y el médico no, pero el responsable no sabe de exámenes y el médico sí. Entonces es algo que va de la mano entre el responsable, entre el gestor, entre el que está administrando seguridad y salud en el trabajo en la organización y un médico con licencia, sí, con licencia en seguridad y salud en el trabajo. Ningún lado lo dice, pero sería pues el mejor resultado. Yo solo no puedo hacer un profesiograma o una matriz de exámenes médicos. Debo tener la custodia de las historias clínicas de esa IPS, entonces es un certificado que me emite la IPS, ¿sí? Entonces, debo tener específicamente la custodia, un certificado de la custodia y le doy cumplimiento a este ítem.
¿Que debo tener servicios de higiene, agua potable, servicios sanitarios? A veces uno dice, no, pues que esto es como normal, pero hay empresas, y créanme que que las he conocido, donde pues no, esto no es tan normal. Y entonces pues uno dice, no aplica, esto aquí no aplica. Pero pues sé que ustedes sí lo aplicarán. Por ejemplo, bueno, acá tenemos unas imágenes de cómo se manejaba, y bueno, y deben ser servicios de higiene eh, normales, adecuados, ¿no? No que el sanitario esté al lado de la cocina, ¿sí? O que el baño esté lleno de los elementos de aseo con que se barrió y se trapeó toda la institución. Y ahí donde se sienta alguna personita a hacernos sus necesidades, al lado de un foco de infección, ¿sí? Entonces deben ser adecuados, ¿sí? No solamente tener el baño y tener el lavamanos y tener el agua, no, también adecuados. Que hay que conservar el manejo de residuos de acuerdo a la resolución 2184, contenedores blanco, verde, negro, que es lo que indica la resolución, que se deben tener el reporte de los accidentes y enfermedades laborales ante la ARL. Eso se hace ante un FURAT. Tener en cuenta que se debe hacer el reporte dentro de los 2 días hábiles siguientes al evento. No son 48 horas, no son 2 días corrientes, son 2 días hábiles. Hoy es, hoy ¿qué es? Hoy es martes, lunes, martes. Hoy es martes. Si hoy tengo hoy tengo un accidente, eh, tengo miércoles y jueves para reportarlo ante la ARL y desarrollar el FURAT. Si el accidente fue el viernes, tengo lunes y martes como los 2 días hábiles para desarrollar el FURAT. ¿Listo? El FURAT es un reporte en la plataforma donde se establece las condiciones y los datos del trabajador y de las condiciones donde se ocurrió el accidente, el cual no se debe confundir con el reporte para que me atiendan al trabajador, ¿sí? Si yo hago el reporte, empieza el FURAT en algunos casos, pero el reporte no necesariamente es el FURAT. Entonces yo reporto para que me atiendan el trabajador, doy la cédula, me dicen dónde lo van a atender y después de esos 2 días hábiles, o bueno, tengo esos 2 días hábiles para desarrollar el FURAT ante la plataforma que la ARL disponga. Si he hecho esto, pues daré cumplido. También debo investigar el accidente, entonces debo tener mi formato, en el formato de la ARL, la investigación de ese accidente bajo las condiciones que establece la resolución 1401 y por cada accidente de trabajo independiente de lo que le haya pasado o de la gravedad de la herida o de la afectación, yo debo investigarlo, ¿listo? Donde participa un integrante del CUPAS. Debo tener unos indicadores. En primera instancia son indicadores estadísticos de ausentismo. Entonces, son 6. Una mortalidad de los accidentes, una frecuencia de los accidentes y una severidad de los accidentes. Si a mí me revisan y yo no tengo la casilla de accidentes mortales en 0, pues no estoy cumpliendo con el indicador. Yo debo medir todos los indicadores, independientemente de que no haya tenido ni accidentes, ni mortales, ni nada de eso. Debo tenerlos en 0 y los debo medir, ¿sí? Las fórmulas están allí en la resolución y dependen de lo que quiera medirse en la resolución. Entonces, la prevalencia de incidencia tiene que ver solamente con enfermedad laboral y el ausentismo por causa médica son esos ausentismos, los días en que faltó el trabajador por una causa médica, sea por un accidente laboral o por un accidente o por una causa extralaboral. ¿De acuerdo? La identificación de peligros, una metodología. Entonces debe existir un procedimiento o yo lo puedo colocar también en la misma matriz de peligros. ¿Cuál es la manera para yo llevar a cabo la identificación,
la evaluación y la valoración de los peligros. Normalmente se utiliza la metodología GTC 45, pero pueden haber otras metodologías que las personas o las empresas acojan. No importa la metodología, lo importante es que me sirva para darle un mapa de calor y prioridad a esos peligros que se presentan en mi organización. Hay que darle prelación a los peligros cancerígenos y esta identificación de peligros deben participar los trabajadores. Entonces yo debo tener una metodología para, para poder integrar a los trabajadores de todos los niveles en esta identificación de peligros y debo tener el registro de que los trabajadores participaron. Esta es la metodología, ¿sí? Que va de la mano con la matriz de peligros, donde yo establezco cuáles son los peligros que me pueden causar una lesión para todas las actividades que desarrolla la organización, independientemente de si es rutinaria, si se hace cada 6 meses, si es que se suben a lavar el tanque cada año, independientemente de eso, debe estar allá configurada en esa matriz. ¿Listo? Algunos ejemplos de peligros, pues, el químico, las radiaciones no ionizantes, la iluminación, el ruido, riesgos mecánicos, riesgos eléctricos, riesgos locativos, eh, biomecánicos, psicosociales, viales, de incendio, públicos, riesgos naturales. Entonces, todo esto hace parte de esa identificación. Debo demostrar que eso que identifiqué le estoy dando trazabilidad, ¿sí? Y sobre todo que los estoy gestionando. Sí, vamos a compartir las memorias de esta charla. Entonces, en esa misma matriz, pues aparece que como medidas de prevención están las capacitaciones, las inspecciones de puestos de trabajo, las mediciones de iluminación, los simulacros de emergencia, existen procedimientos que se señalizan los peligros, bueno, una serie de medidas de prevención para todos los peligros. Y debo demostrar que se ejecutan, que la empresa los identificó, pero también está dándole control a esos peligros que se identificaron. Un ejemplo claro, pues, es el sistema globalmente armonizado que está ya implementado para el manejo de sustancias peligrosas y de químicos con con algún criterio de peligro. Las mediciones ambientales nos pide sí o sí la resolución que debemos llevar a cabo mediciones, y es que mínimo debe existir una medición de iluminación, porque es que todos los trabajadores deben estar en un ambiente de trabajo adecuado y lo mínimo que debe existir es medición de iluminación. Pueden existir también mediciones de ruido, pueden existir mediciones de material particulado, de material de gases en el ambiente, de temperatura. Bueno, de ahí en adelante puede existir cualquier tipo de mediciones, ¿cierto? Entonces, pero mínimo, todas las empresas sí o sí deben tener mediciones de iluminación, porque todos los trabajadores están en un ambiente de trabajo, por no llamarle puesto, que debe estar bien asegurado. Entonces, allí es donde, eh, para marcar esa medición ambiental, no se puede colocar no aplica, ¿sí? Al que le aplique, ¿no? Al que le aplique el estándar. No puede colocar que no le aplica porque, pues, mínimo debe tener una medición de iluminación. Inspecciones, entonces, en asocio con el COPAS, debe tener las inspecciones de las instalaciones, de la maquinaria, de los equipos de emergencia, de, de, las, de los elementos de protección, y a veces se inspecciona el comportamiento de las personas.
Bueno, los registros aquí pues serán esas listas de chequeo donde se inspeccionan las instalaciones, las máquinas, EPP, etcétera. Debe existir un registro de mantenimiento, por lo menos a las instalaciones, que anualmente o cada 2 años se pintan, ¿sí? Que a los computadores se les hace mantenimiento, limpieza, que si hay herramientas eléctricas, electrónicas, se les hace mantenimiento. Y aquellos colegios donde tienen vehículos, pues buses o rutas, pues más aún entran aquí el tema del mantenimiento periódico. Entonces, para darle cumplimiento a esto, el registro y los soportes de mantenimiento. El registro de entrega de elementos de protección personal, el cual hablamos anteriormente que deben ser guardados por 20 años. Se debe capacitar, esto es de obligatorio cumplimiento, debe existir una capacitación en uso adecuado de esos elementos de protección personal que se entreguen. Pues cuando apliquen, ¿no? A las personas que son más operativas, más de mantenimiento. Si llegan contratistas a desarrollar una actividad específica de obra civil, de un mantenimiento específico, pues a ellos también se les debe solicitar el uso de estos elementos de protección personal. Ítem cumplido si tengo los registros de entrega de elementos de protección y la capacitación de su uso. El plan de emergencias es pues el plan que todas las organizaciones deben tener para garantizar que en el evento de una amenaza, de una posible vulnerabilidad, puedan existir afectaciones a personas y de plano también a las instalaciones y a los equipos, ¿sí? Anualmente debe existir un simulacro de lo que pueda afectarme como amenaza. Normalmente las personas hacen simulacro de evacuación, ¿sí? Y evacúan, pero no hacen un simulacro de incendio, no hacen un simulacro de camillaje. Eh, los simulacros van de la mano con esos planes operativos que se tienen en el plan de emergencia. Si yo tengo 6 planes operativos, pues debo hacer simulacro o 6 tipos de simulacros, ¿sí? Entonces, el plan de emergencia será ese plan que me establece desde el punto de vista operativo, estratégico e informativo, cómo debo actuar, cuáles serán los recursos que deben estar entrenados y que deben existir los equipos necesarios para resarcir una emergencia y que no se minimice la posibilidad de afectaciones. Deben estar capacitadas las brigadas. Entonces, para darle cumplimiento a ello, deben mostrar el certificado de que la brigada se preparó y se formó y se entrenó. Una capacitación no es un entrenamiento. Una capacitación es una capacitación, un tema teórico. Debe haber un entrenamiento para brigadas. Es diferente. Para que puedan actuar en caso de la emergencia que se necesite. ¿De acuerdo? Eh, Deben haber los brigadistas formados, entrenados, dotados, debe haber señalización, debe haber equipamiento de emergencia acorde y con ello le damos cumplido si tenemos todo esto. Los indicadores son una especie de termómetro para establecer si esos objetivos que yo planteé al iniciar esta charla tuvieron resultado. Y la norma entonces nos dice que debemos tener indicadores de estructura, de resultado, de proceso y de resultado. Que esos indicadores deben tener una ficha técnica, una hoja de vida, que por lo menos cuente con estos 7 aspectos. Si yo tengo esos indicadores plasmados, entonces le puedo dar cumplimiento a este ítem, ¿sí? El tema de alinearnos con la política y con los objetivos es un tema que puede llevar a cabo en una capacitación completa, entonces el tema de los indicadores es un poco arduo, simplemente garanticen que ustedes están midiendo la manera en que se cumplieron los objetivos. Entonces, el tema de los indicadores es anual y se debe tener pues a cierre de diciembre y deben estar enfocados en cómo se cumplió el sistema de gestión. Para terminar,
el sistema de gestión nos pide que tengamos una auditoría y una revisión por la gerencia. Esa auditoría anual no la puede llevar a cabo el responsable del sistema. Debe haber una persona que sea independiente al proceso de seguridad y salud en el trabajo. No necesariamente puede ser una persona externa, simplemente pues debe tener la competencia para realizar auditorías y debe ser planificada en compañía con el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esa auditoría lo que hace es revisar todos los ítems que estamos cumpliendo en esta revisión. De acuerdo al marco legal, al decreto 1072, allí nos establece cuáles son esos parámetros que deben tener las auditorías, qué debe revisar, pero pues muy seguramente es el resultado de llevar a cabo el sistema de gestión, cómo lo estamos llevando o cómo lo estamos eh, exponiendo el día de hoy, ¿sí? Eso es lo que se tendría que llevar a cabo en la auditoría. La revisión por la gerencia o por la dirección o por el representante legal o la persona que él designe será revisar lo mínimo una vez al año de cómo se le dieron cumplimiento a los resultados al sistema de gestión, ¿sí? Incluido la auditoría, es decir, primero se debe hacer una auditoría anual y después la revisión por la gerencia porque la auditoría le va a dar ese panorama general a la revisión por la dirección. Entonces, el alcance de la revisión por la dirección son 24 puntos que sí o sí se tienen que revisar y el alcance para la auditoría son mínimo 13 puntos. Con ello, yo establezco si el sistema de gestión fue eficaz y si no lo fue, entonces debo tener las acciones preventivas y correctivas necesarias para que eso que se desvió en el sistema de gestión no vuelva a pasar, ¿sí? No vuelva a suceder, al menos no por las mismas causas. Entonces, yo tengo como entrada si los indicadores se cumplieron, si en la auditoría se evidenciaron algunas no conformidades al incumplimiento de la ley, si hubo una falla en un procedimiento, si hubo un accidente, también puedo tener unas acciones correctivas, los resultados de la revisión gerencial y cualquier otro aporte que sea, eh, que sea para mejorar. Yo lo plasmo en esas acciones predictivas y correctivas, donde yo voy a analizar cuál fue la causa raíz y voy a colocar algunas observaciones y voy a establecer la manera en que lo corrijo de manera inmediata y le doy una acción correctiva para que en el largo plazo o a través del tiempo no vuelva a suceder. No al menos por la misma razón. Esas son las acciones preventivas y correctivas que yo debo tener documentadas, con el análisis de causas, como les dije, los responsables, unas fechas de cierre, y con ello tener un plan de mejora, que es el último ítem que me dice, que me plantea la resolución, esos estándares mínimos, y es que cómo voy a plantear la mejora para el próximo año, que se va a traducir en el plan de trabajo del año inmediatamente siguiente, que desde el punto de vista de la resolución, dependiendo del porcentaje de cumplimiento que yo saque, el plan de mejora lo tengo que remitir a la ARL o al Ministerio de Trabajo. Entonces, si yo quedo por debajo de 85%, le voy a remitir el tema a la ARL y me van a dar un plazo de 3 meses para cumplirlo. Y si yo quedo por debajo del 60%, entonces me van a dar un plazo de 6 meses para desarrollarlo y hacerle seguimiento. Y lo tengo que mandar a la ARL, ese plan de mejora. Pero pues el plan de mejora
deberá ser mínimo lo que yo plasme en el plan de trabajo, valga la redundancia. Existen unas sanciones de hasta 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes por el incumplimiento dependiendo del tamaño de la empresa. Entonces, eso estaba planteado en un decreto que salió inicialmente en el 2015, que es el 472, pero después se compiló en el 1072, en el artículo 224.11.7. Y ahí está la tabla de sanciones o cuantía de sanciones, porque aquí hablan es de salarios mínimos mensuales legales vigentes, donde dependiendo del tamaño de la empresa o el activo total de la empresa en salarios mínimos mensuales, les dan unos rangos de sanción, que como les digo puede llegar a ser hasta de 1.000 salarios mínimos. Esa es la charla que queríamos traer el día de hoy. Esperamos no haber tenido tecnicismos importantes que hayamos causado confusión de alguna manera. Estas memorias las comunicaremos, las haremos llegar a la información donde estamos a través de Asocol. Los haremos llegar. Y pues agradecemos su participación, agradecemos su atención sobre todo. Estemos muy pendientes de más actividades que llevaremos a cabo. Y en nombre de Asocoldes y AST Consultores, pues agradecemos y damos por terminada la jornada de hoy. Esperamos puedan llevar a cabo un excelente registro ante el ministerio. No olviden la asistencia. Está plasmado allí vamos a compartirlo nuevamente. No olviden dejar los datos de asistencia porque es la información clave que tenemos para los certificados y para socializar las memorias. No siendo más, muchas gracias. Dios los bendiga, que tengan buen día y nos veremos en otra oportunidad.